Muy buenos días a todos y a todas nuestras compañeros y compañeros protagonistas de todo el territorio nacional. Estamos iniciando una sesión más de nuestro Diplomado Tecnoagro 2025. Recuerden que estamos trabajando el primer módulo y ese primer módulo es sobre riego y uso eficiente de agua. Ya tuvimos la primera sesión en donde hablamos sobre las necesidades de agua de los cultivos. Tuvimos la segunda sesión donde hablamos de las características del suelo y cómo conservan la humedad. Y ahora estamos iniciando nuestra tercera sesión que se trata de cómo juntamos estas cosas y hablamos de uso eficiente del agua. Sean muy bienvenidos y los esperamos, ya saben, todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. El día de hoy estamos aquí presentándoles nuestra tercera sesión, que es el uso eficiente del agua. Nos encontramos aquí en la finca Las Maravillas, en la comunidad Sabana Verde. Y esta comunidad se ubica en nuestro municipio de Ciudad Darío, Matagalpa. Nos encontramos acompañados de un grupo de productores y productoras, doña Yadira, don Claudio, los que tengo más cerca, don Vivian, don Toño. Y pues estamos ante ustedes aquí, Isidro Salinas, de la Universidad Nacional Agraria, para compartir este momento y hablar sobre este tema, sobre cómo podemos hacer el uso eficiente del agua. Por dos razones. Primero, porque el agua es un recurso natural que se nos puede gastar y ya se nos está agotando y necesitamos conservarlo. Segundo, porque sabemos que para llevar el agua a una parcela agrícola como nuestra parcela de maíz que tenemos aquí en la finca La Maravilla, propiedad de la compañera Yadira, sabemos que tenemos que conducir el agua hasta aquí. Y traer el agua hasta aquí significa gastar dinero, significa utilizar energía, ya sea eléctrica o ya sea de combustible, para poder trasladar el agua hasta aquí. Entonces eso implica aumentar los costos de producción. Y lo que nosotros queremos es reducir los costos y aumentar la producción para tener un mejor beneficio. Para eso, entonces, en nuestra parcela lo que nosotros hacemos primero es conocer cuáles son nuestras necesidades de agua, evaluar cómo está el clima, cómo está el sol, cómo está el viento, cómo está la temperatura del aire, cómo está la humedad, de manera que podamos conocer cuál es la necesidad de agua del cultivo. Y pues producto de las sesiones anteriores nosotros ya sabemos que las necesidades de agua de este cultivo son de 8 milímetros diarios. Si ya tenemos cuáles son las necesidades de agua producto de nuestra primera sesión de trabajo, pasamos a la segunda, que fue conocer cuánta agua es capaz de retener este suelo. Para conocer cuánta agua es capaz de retener este suelo, nosotros medimos la profundidad del suelo y también medimos la textura del suelo. Esta medición de la textura la hicimos por dos métodos. El método de la botella, que es más preciso, pero que requiere la utilización de un, ¿cómo le llamamos?, de un triángulo textural, pero también lo hicimos por el método de tacto. Llegamos a determinar que el suelo era franco-limoso y que esos suelos franco-limosos tienen una capacidad de retener 60 milímetros de agua cuando están saturados. Y el suelo tenía una profundidad de 70 centímetros o 0.70 metros, que es lo mismo. Dicho eso, señores, entonces nosotros estamos en el tema de que si sabemos cuánta agua necesita la planta y cuánto tiene el suelo, lo que hace falta aquí es conocer la relación agua, suelo, planta, atmósfera, o agua, suelo, planta y clima, de manera tal que en esa relación nosotros como productores determinemos cuál es la cantidad de agua que yo necesito y de dónde la voy a traer. Esto ocurre de manera natural cuando estamos cultivando bajo lluvia a partir del mes de mayo o de junio de cada año. Pero cuando nosotros estamos así como ahora en el mes de febrero del año 2025, obviamente que para producir la única manera es con riego. Y pues yo quisiera preguntarle aquí a la compañera Yadira que nos dijera, ¿verdad, compañera?, de que aquí en su parcela qué cultivo es el que tiene y cómo lo riega, porque nos interesa conocer cómo está regando su cultivo. Buenos días, compañeros, bienvenidos a La Maravilla. Pues ahorita tenemos el cultivo de maíz y lo regamos por inundación. Por inundación, ok, perfecto, lo riega por inundación, pero entonces nos faltaría, para tener un poquito más de idea sobre esto, tal vez nos ayuda a complementar la respuesta a don Toño. Aquí está don Toño, buscándolo por otro lado. Bienvenido, don Toño, gracias por recibirnos también aquí en Las Maravillas, por algo se llamará Las Maravillas. Y díganos, pero ese riego que hizo doña Yadira que traen, ¿de dónde lo traen ese riego? Ayúdenos ahí. De aquí, como dijo aquí el compañero, ahorita estamos de verano, es un pocito que tenemos hecho pues de manera artesanal. De ahí se extrae el agua y también viene pues se levanta el agua con un motorcito de energía y así es para hacer el riego pues de verano. Hacer el riego de verano. Aquí tenemos a don Claudio
González, de la Gonzalada de Matagalpa, Ciudad de Arillo, que él también, pues, un hombre que nos cuente cuántos años tiene experiencia en esto de trabajar en la agricultura y según usted, cada cuántos días se debe regar este cultivo. Estamos hablando que el costumbre de nosotros es aquí según el tiempo y según lo requiere el cultivo, ¿verdad? Porque los da la pauta a seguir, porque cuando tenemos el cultivo pequeño, pues la reacción del sol pues consume más rápido el agua. Entonces regamos más seguido. Puede ser a los 6 días, 7 días. Excelente. Ya vamos entrando al tema, ¿verdad? Una cosa es lo que demanda el agua, otro es lo que tiene el suelo y otra es cada cuánto tenemos que regar nosotros. Él ya decía que cada como 7 días, me dijo, que cada 7 días hacía un nuevo riego. Pero ya haciendo ese riego, ¿cuántas horas tardarán echándole el agua? Vamos a preguntarle a don Vivian Torres que nos diga, don Vivian, cada 7 días. Pero cuando ya toca el momento de riego, ¿cómo sabe él en qué momento regar y en qué momento parar el riego? Esa es la idea. Gracias, don Vivian, bienvenido. Que ahí cuando va a regar uno se fija en el terreno que está ya después marchitón, ya seco, pues. Hay que aplicarle el agua porque si el maíz suba de vuelta, pues más. ¿Pero en qué se diferencia usted? ¿Usted mira la planta o mira el suelo para tomar la decisión de voy a regar? Ya se conoce, cuando el suelo está seco ya la planta ya marchita más y entonces allí sí hay que regar. Muchísimas gracias, don Vivian. Vieron, excelente. Estamos hablando de que además de tener esto, nosotros tenemos entonces algo que es una fuente de agua. ¿Por qué tenemos esa fuente de agua? La tenemos porque necesitamos suplir la fuente natural, que es la lluvia. Nosotros vamos a regar nosotros mismos decidiendo. ¿Cuál es una gran ventaja? La lluvia cae, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor nos cae lluvia, pero la lluvia cae prácticamente cuando quiere y en la cantidad que quiere. Mientras que nosotros, cuando hablamos de que tenemos una fuente de agua, por ejemplo un pozo en este caso, teniendo el pozo, nosotros decidimos en qué momento prender la bomba para regar y en qué momento apagar la bomba para regar. O sea que podemos decidir manipular el agua en nuestra parcela. Nosotros decimos, le vamos a aplicar 4 horas de riego. Para aplicarle esas 4 horas de riego, nosotros ya sabemos cuánta agua es capaz de retener el suelo. Y eso lo que significa que el agua que nosotros vamos a aplicar es el total de agua, es lo más que podemos hacer, que es capaz de retener el suelo. Y ahí es donde nosotros le llamamos la eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo aplico más agua de la que el suelo es capaz de retener, esa agua es perdida. Esa agua se va a ir a las profundidades donde las raíces de las plantas ya no acceden. O va a escurrir por la superficie de manera tal que esa agua se va a ir para otro lado, a hacer charco, ¿verdad? Se va para otro lado. Está bien, vieron, ahí están las dos cosas de la eficiencia del agua. Primero, el agua es un recurso natural que estamos perdiendo. Pero segundo, para yo poder aplicar esa agua que he tomado del pozo, entonces si yo aplico de más, estoy perdiendo combustible, estoy perdiendo energía eléctrica y por lo tanto estoy perdiendo dinero. Estoy gastando mi tiempo y gastando mi dinero, perdiéndolo por gusto. Entonces, en la eficiencia del agua, ¿quién determina cuánto voy a aplicar como máximo? Entonces, eso lo determina el suelo, porque el suelo tiene una capacidad. Ahora, no vamos a inundar o a llenar todo el suelo de agua. Porque si yo, por ejemplo, no tengo ningún cultivo, yo puedo llenar todo el suelo porque ustedes me dicen, el suelo tiene una profundidad de 1 metro y yo lo lleno de agua y no me sirve de nada. Pero si yo tengo el suelo y de ese metro de profundidad de suelo, yo tengo raíces de mi planta cultivada, de mi cebolla, de mi maíz, entonces, y solo las raíces llegan hasta la mitad, o sea, solo agarran los primeros 50 centímetros de suelo, eso significa que yo debo de regar solamente los primeros 50 centímetros de suelo. Significa que entonces, a pesar de que el suelo con 1 metro es capaz de agarrar tanto, yo voy a aplicar la mitad porque solo estoy utilizando medio metro. Ese es el que voy a llenar. Y si mi planta está más pequeña, está más joven, está más chiquita y no las raíces no han llegado a los 50 centímetros, sino que las raíces están en los primeros 25 centímetros, ¿cuánta agua debo de regar? Aquella que sea capaz de llenar los primeros 25 centímetros de suelo. O sea, 1/4 parte
del metro total de suelo. Entonces la eficiencia del agua se explica mediante el tema de que yo debo de aplicar lo más la cantidad de agua que es capaz de retener todo el suelo. Pero a partir de ahí tengo que ir aplicando menos conforme el desarrollo de las raíces. Al establecer el cultivo, las raíces están chiquititas, aplico poca agua. A medida que las raíces van creciendo, yo voy aplicando más agua. ¿Cuánta agua aplico? Tanta como la profundidad de las raíces estén allí. Si las raíces llegan hasta esta es la superficie y las raíces llegan hasta aquí, esto es lo que yo voy a mojar. Si yo mojo más de eso, estoy perdiendo tiempo, agua y dinero. Y eso se llama eficiencia. Uno debe de echar la cantidad de agua que el cultivo necesita y que el suelo es capaz de almacenar. Déjenme indicarles aquí un tema adicional a esto que tiene que ver con la eficiencia. Hemos hablado de que nosotros tomamos el agua del pozo y que la conducimos, pero después que ya la conducimos por el tubo y llegó a la parcela, ahí hay otra tubería o unos canales en el suelo que distribuyen el agua. Eso se llaman sistemas de riego. Sistemas de riego. Y existen diferentes tipos de sistemas de riego. Aquí doña Yadira tiene un sistema en su maíz, tiene un sistema que le llama inundación. ¿Qué inunda? No inunda todo parejo porque hizo unos banquitos, pero inunda el agua. Hay otro sistema que se llaman por aspersión, que es lo que hace que uno pone un tubito y como han visto todo el mundo, cómo riega, es por aspersión. Pero hay otro sistema que se llaman por goteo. Lo que ponemos es una cinta, que la cinta ya trae incorporado unos goteritos que echan 1 o 2 litros por segundo y que dejan caer la gotita solamente la cantidad de agua que la planta necesita. Lo que estamos hablando de uno, de otro o del otro, a medida que vamos cambiando los sistemas de riego, vamos utilizando riegos más eficientes en el uso del agua. La cantidad de agua que yo utilizo cuando riego por aspersión es muchísima mayor que la cantidad de agua cuando yo tengo un sistema de riego por aspersión y es mucho mayor que la cantidad de agua cuando tengo por goteo. Por lo tanto, el sistema de riego por goteo es un sistema más eficiente porque ocupa menos agua. Le siguen el orden la aspersión y lo último es la inundación, que ya saben que tiramos el borbollón de agua desde aquí hasta donde termine la parcela, tirándole el borbollón de agua. Entonces estamos hablando de que también los sistemas de riego contribuyen a hacer eficiente el uso del agua. Todo esto vamos a tener oportunidad, estimados compañeros que nos acompañan en esta sesión, lo vamos a ver en un paso a paso a continuación. Mientras tanto, muchísimas gracias y seguimos en las maravillas.